Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí a esta segunda fecha de estos conversatorios dedicados a la gestión de públicos. Esto es parte de una investigación que estamos haciendo y un espacio de reflexión sobre lo que es efectivamente la necesidad de analizar y de estudiar a los públicos de las actividades culturales, de los espacios culturales, como una forma de ir entendiendo cómo ha sido este proceso en estos años después de pandemia, ¿no? Porque hay muchas cosas que han cambiado, nosotros hemos cambiado, ustedes han cambiado, todos hemos cambiado, y es que hay que entender qué ha pasado con nosotros. Esta noche nos acompañan especialistas, gente con mucha experiencia, que viene a contarnos un poco cómo ha ido todo esto. No quiero dejar de agradecer la invitación de la Universidad de Lima, el Centro Cultural, y también darle la bienvenida a nuestros invitados. Me gustaría empezar presentando a Diana Hurtado, que está a mi lado. Voy a leer a los cuatro y después vamos a pasar a responder unas preguntas. ¿Cómo va a ser la dinámica? Los voy a presentar a cada uno de los cuatro ponentes y de allí van a contestar una pregunta en más o menos máximo 8 minutos. Hay una primera ronda y después habrá una segunda ronda con una segunda pregunta. Comenzamos. Me gustaría presentar a Diana Hurtado. Diana Hurtado es productora y gestora cultural y docente, egresada de la carrera de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad Científica del Sur. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de las artes escénicas. Fue co-creadora y fundadora de A Toda Costa, Festival Internacional de Artes Escénicas, proyecto ganador de Iberescena 2020, primera edición. Ha producido festivales, obras de teatro, organizado eventos culturales y académicos. Entre sus producciones están Beso de Alacranes, Parricidio, Escuela Vieja, La Hora que Nunca Pensamos Hacer, El Invierno del Sol, La Selva de Miranda, entre otros. Participó en la competencia oficial del Nuevo Teatro Julieta 2023, ganando el reconocimiento de mejor producción de la obra Desaparecidos, de Jorge Basalar, que además fue la favorita del público. Nos sigue Melissa Giorgio. Melissa Giorgio es comunicadora de esta casa de estudios de la Universidad de Lima, gestora cultural y actriz, posee estudios de maestría en educación e innovación pedagógica y es especialista en formación de públicos y accesibilidad cultural. Dirige el área de públicos del Gran Teatro Nacional desde 2012, que fomenta el interés en la ciudadanía por acceder y participar en calidad de espectadores de la programación artística del GTN. Sus 2 programas de formación de públicos han recibido varios reconocimientos como Buena Práctica en Gestión Pública por Los Ciudadanos al Día, Buena Práctica en Gestión Inclusiva por CONADIS, el Premio Justicia y Derechos Humanos por el Ministerio de Justicia y el Premio IDA de España a Mejor Espectáculo Accesible. Nos sigue Jesús Joaquín Benito Tejero, en la actualidad director del Centro Cultural de España, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, licenciado en Geografía e Historia, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento y posgrado en Cooperación Cultural Internacional. Ha sido responsable de proyectos de cooperación en el ámbito europeo, americano y africano, tanto para entidades sin ánimo de lucro como para instituciones públicas. Docente en materias de gestión y cooperación cultural, formó parte del equipo de dirección del máster en gestión de proyectos y políticas culturales de la Universidad de Zaragoza. Y finalmente, Omar Tello. Omar ha llegado además hoy de Trujillo. Es coordinador artístico y programador por más de 9 años del Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez en Trujillo, Departamento de la Libertad. Trabajó en los años 21 y 22 en la UNESCO, Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, en la revisión de 14 proyectos, de los cuales 4 fueron seleccionados y presentados a la Secretaría de UNESCO, París. El proceso de evaluación se llevó a cabo entre el 21 de junio y el 20 de julio de 2022. A su vez, ha trabajado varios proyectos junto al Ministerio de Cultura como Comité Independiente de Evaluación de Apoyos Económicos 058-2020 para la Dirección de Artes y Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Ministerio de Cultura en el 2021. Con ustedes comenzamos. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Comenzamos con la primera pregunta y vamos a mantener el orden en el que he leído a cada uno. Comenzamos con Diana. Diana, cuéntanos, ¿cómo son los públicos? Yo sé que tú trabajas con varios proyectos, así que te agradecería que pensaras en macro, ¿no? ¿Cómo son los públicos que acuden a su espacio? ¿Cómo evalúa su participación en la programación que desarrolla
que ha desarrollado durante el 2023. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias al Centro Cultural de la Universidad de Lima por la invitación. Y bueno, en realidad como productora independiente desde hace varios años, tengo de alguna manera la libertad de poder elegir los proyectos en los cuales trabajo, por ende también en muchos aspectos las temáticas, ¿no? Dentro de ello siempre hay una conversación importante con el director, con quien definitivamente puedo tener la libertad de poder entablar una relación de qué es lo que quiere con el proyecto y a qué público se dirige. Entonces, eso es bien importante porque en base a eso es que se puede generar algún plan de acción para poder convocar a un público, ¿no? Es bien importante también porque según la naturaleza de cada proyecto y no solo el tema, la historia del proyecto, sino también el lugar en donde se presenta y quienes conviven o cohabitan en ese espacio, ya que el año pasado por lo menos estuve trabajando en 6 proyectos a lo largo del año pasado y cada uno de ellos se presentó en diferentes lugares. Entonces, cada lugar te daba diferentes condiciones, diferentes perspectivas y también el público que asistía era distinto. A nivel de la pregunta, ¿no? Un poco más de cómo son estos públicos. Muchos de ellos, muy pocos coinciden, salvo que sea un público específico de teatro o los mismos teatristas que van a ver las obras de los demás compañeros, ¿no? Pero en general estos públicos van por el tema, por el que se enteraron de la función o de la obra o vieron la publicidad, o definitivamente cuando se genera en alguna, por ejemplo, en una obra se convoca todo un grupo estudiantil específico donde se va y se conversa con alguna institución para que lleve a su comunidad o universitaria o de colegios. Ahí ya es un trabajo un poco más de querer convocar a este público para que vaya específicamente por una cuestión temática, por una cuestión de enriquecimiento que al final termina en un conversatorio que también se ha realizado, ¿no? Y la gente en ese sentido puede llevarse un poco más de lo que es el trabajo, no solo el producto artístico, sino también en este conversatorio que pueden hacer preguntas o pueden conocer un poco del desmontaje de lo que ha significado el valor de todo lo representado durante la obra. Entonces, en ese sentido, sí hay bastantes cosas desde lo independiente que se trabajan en conjunto y debo decir que es un gran reto porque el trabajo del productor de teatro independiente es un trabajo bastante maratónico en todo sentido, porque no solamente ve las necesidades logísticas y todas las necesidades de vestuario, escenografía, los requerimientos de la obra o del espectáculo, sino que también de alguna manera tiene que ver la gestión de públicos, que como entenderán muchos de los creadores aquí, a veces es algo que se deja a última hora. ¿Por qué? Porque primero está todo lo que necesita el espectáculo a nivel de cómo luce y de cómo se expresa este espectáculo, y luego estamos como corriendo con el público. Eso es lo que no debe pasar, ¿no? Pero que muchas veces pasa por cuestiones presupuestales, por cuestiones logísticas, pero también por cuestiones de tiempo. Entonces, dentro de todo ello, sí hay un temor porque mucho de este trabajo es solamente remunerado por taquilla. Entonces nosotros sí nos ceñimos directamente a un ingreso de público y eso significa la sostenibilidad del mismo proyecto. Entonces ahí sí, por más que hayan promociones o hayan diferentes estrategias, conversar con compañeros o tener un jefe de prensa o armar un presupuesto para poder tener un alcance en redes o poder hablar con nuestros amigos que tienen de repente un alcance en redes como los influencers que pueden de repente ayudarnos en algunos proyectos. Creo que algo que poco se habla pero que es muy necesario es justamente el plan de comunicación detrás, que como en el teatro independiente somos muy pocos los agentes que tenemos como esta facilidad de poder entablar las relaciones con algunas personas que no necesariamente son de teatro, porque el artista, como artista, le es muy difícil vender su propio producto, ¿no? Entonces, tener algún aliado, algún amigo, un compañero de marketing, alguien, un comunicador, definitivamente va a poder hacer una gran diferencia, porque ellos miran desde otra arista tu producto escénico y tu proyecto y van a ver desde dónde se puede vender o qué estrategias poder utilizar
porque lo ya conocido o lo que ya hemos venido viendo a lo largo del tiempo ya es algo limitante o es algo que ya se ha repetido tanto que la gente ya no lo ve. Y ahora, digamos la verdad, hay mucha información en redes que si en 3 segundos no te atrapó el TikTok, tú simplemente haces swipe up y ya no lo ves, ¿no? Y de repente hubo mucho esfuerzo detrás, pero no te atrajo. Entonces, hay mucha información que se produce cada día y a nivel cultural creo que hay mucho todavía por aprender en todos los sentidos para poder todas estas estrategias y todas estas ayudas poder generarlas justamente y aplicarlas en el medio artístico para nuestros productos escénicos. Definitivamente es algo que es necesario y hay que seguir no solo investigando, indagando, sino probando, porque es un constante intento-error y seguir aprendiendo. Pero desde mi experiencia voy viendo un poco todas esas herramientas o públicos que han podido acercarse y de qué manera. Muchas gracias, Diana. Sí, evidentemente tener varios proyectos a la vez como que tiene sus retos y es encontrar cuál es lo que destaca de cada uno y cuál es el público al que se dirige. Me gustaría presentar ahora a Melissa. Melissa, ¿cómo estás? Venida. Por favor, la misma pregunta. ¿Cómo son los públicos que acuden a tu espacio, en este caso el GTN, y cómo evalúas la participación en la programación en el 2023? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes algo de la experiencia recogida desde el Gran Teatro Nacional. Yo quisiera preguntarles a ustedes si es que se han acercado en algún momento al teatro como público, al Gran Teatro Nacional como público. ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¡Wow! Todos. Excelente. Muchas gracias. Bueno, sí, nosotros somos un espacio estatal y pues tendría que empezar diciendo que como misión, siendo un espacio público, nuestra vinculación con el interés por desarrollar públicos pasa porque somos conscientes que existe un problema. Hace 12 años casi, cuando el Gran Teatro Nacional abre sus puertas al público y se crea en ese momento la Oficina de Gestión y Formación de Públicos, intentábamos acaso contribuir con responder al problema de la baja participación de la ciudadanía como espectadores de artes escénicas. Y eso, miren, era algo que nosotros percibíamos, que yo lo olía siendo productora ejecutiva de teatro antes de empezar a trabajar para el GTN. Era algo que lo veíamos en el ambiente, todos los que trabajábamos en producción teatral, pero no estaba medido. Me voy a saltar un poquito, y es que a partir del año 16, entre el 2016 y el 2019, se logra tener un primer estudio de consumo como público de teatro en el Perú. Y a partir de ese estudio es que nosotros tenemos, digamos, la evidencia tangible que la principal barrera por la cual las y los peruanos entre 14 y 29 años a nivel nacional no se acercan, no se convierten, ojo, se convierten, porque nadie nace siendo público, se convierten en espectadores de arte escénico, es por la falta de interés. Por supuesto, hay muchas más barreras. La barrera económica, por supuesto que es una de ellas, pero no está en el primer lugar. El primer lugar es la falta de interés, el segundo lugar es que la oferta no resuena con la persona. La tercera barrera es la falta de tiempo, fíjense ustedes. Y entonces, haciendo este preámbulo nada más para contarles por qué es que un teatro como el GTN tiene un área de públicos, porque es nuestra tarea contribuir a menguar ese índice alto que tenemos de no participación como espectadores de artes escénicas. ¿Cómo es que nosotros contribuimos a colaborar, digamos, a menguar esta problemática? Creando un área que diseña programas y actividades que fomentan el acceso y la participación de la ciudadanía, de las personas, en actividades que intentamos motiven su interés por continuar participando. Y entonces, ¿cómo son nuestros públicos? ¿Cómo son los públicos a los que yo me dirijo?
pues son heterogéneos, son diversos, y ustedes me dirán, bueno, pero eso es verdad de perogrullo, ¿no? Es obvio que son heterogéneos, pero no lo es tanto, pues, porque desde la gestión cultural muchas veces los damos por sentado a los públicos. Si nosotros somos conscientes que efectivamente son heterogéneos, reconocemos esa diversidad, esas diferencias, reconocemos que son críticos y cada vez se vuelven mucho más críticos, que son demandantes, que son participativos, por supuesto, y que también son muy agradecidos, vamos a poder reconocer en ellas y en ellos esas características que van a ser para nosotros un plus, porque vamos a poder entonces diseñar experiencias significativas para ellas y ellos. Entonces, a grosso modo te diría, Karina, que son así. Pero nosotros nos estamos dirigiendo desde el área de públicos a la comunidad escolar y a personas con discapacidad. Esa es una decisión que parte, por supuesto, de la misión del teatro. Y en 12 años nosotros habíamos puesto todo nuestro esfuerzo por diseñar actividades gratuitas en presencialidad. Entonces, entre el año 12 y el 19, desde el programa de formación de públicos hemos recibido cerca de 250.000 escolares de todo Lima Metropolitana en actividades que fomentan en estos niños y adolescentes el interés, como dándoles una primera buena experiencia con el teatro, con la danza, con el folclore, co-creando con ellos además estas actividades escénicas. Y a partir de la pandemia, como los que pudimos, porque no todos nos convertimos en virtual, nos volvimos hacia el mundo digital y también diseñamos actividades tanto en plataforma digital, que tuvimos que crear una plataforma, como también en la televisión. Y eso nos permitió tener mucho más alcance de personas, ¿no? Ya empezábamos a trabajar con audiencias digitales. A partir del año 23 y 24 hemos continuado ya con la presencialidad, hemos continuado con las plataformas digitales, algo que muchos espacios culturales dejaron de hacer. Y creo que ese es un pecadillo, porque podemos, por supuesto, desarrollar públicos escénicos desde las plataformas digitales, pero claro, cada espacio con sus recursos, cada espacio desde sus posibilidades, pero me parece que no debiéramos de dejarlo pasar. Y entonces estos estudiantes en su mayoría provienen de colegios, de instituciones educativas públicas, más del 60% de ellas y ellos. A partir del año 23 estamos recibiendo muchos más estudiantes de nivel secundario, más del 55% son estudiantes mujeres. ¿De dónde provienen estos públicos? De San Juan de Lurigancho, Callao, San Martín de Porres, Ate, Chorrillos. Hemos llegado, como les decía, a colegios de todo Lima Metropolitana, ya sea porque las instituciones han logrado venir al GTN a las actividades, pero también nosotros hemos sacado las actividades y nos hemos presentado en estos colegios públicos. Más del 80% de los escolares vienen al GTN por primera vez y por primera vez ven teatro. El 21% de estos escolares repiten la experiencia. El 77% no ha asistido a un espacio teatral en los últimos 12 meses. El 43% no asiste al teatro por falta de información, fíjense ustedes. El 31% no dispone de tiempo y entonces por eso dice que no asiste al teatro. Son chiquillos de cuarto y quinto secundaria, no tienen tiempo. El 17% les parece caro. Y el 4% no conecta con la programación, importante, y el 4% también no le interesa. Es interesante porque yo he empezado diciéndoles que tenemos este primer estudio de consumo cultural, que ustedes lo pueden encontrar en la página de Infoartes del Ministerio de Cultura. Van a ver consumo en teatro, en danza, en videojuego, en cine. Y les decía, la principal barrera es la falta de interés, ¿no? Interesante porque en nuestro estudio la falta de interés es el 4%. Lo que te dicen los escolares entre 12 y 18 años es que no tienen acceso a la información. Y entonces, ¿por qué les hago la lista? En primer lugar, porque esto no es de siempre, es decir, nosotros como espacio público
nosotros desde el día 1 no empezamos a medir. Hemos empezado a medir recién a partir del año 22, del 2022. ¿Por qué? Por una serie de cosas que no vienen al caso. Pero es muy interesante que desde la gestión cultural seamos conscientes que tenemos que incorporar como práctica la cultura de la medición, por favor. Somos un país que no mide. Somos un país que solamente, que es muy difícil sí, pero que bueno, solamente está reportando número de actividades y número de, entre comillas, beneficiarios, espectadores, visitantes y usuarios. Y siendo un país que necesita, o un sector que necesita relevar su importancia, es menester que todos los espacios culturales empecemos a medir. ¿Medir para qué, Melissa? Medir para poder tomar mejores decisiones. Medir sobre todo para saber si estamos llegando o no a nuestros objetivos. Y eso me lleva a decirles que es importante hacer un plan estratégico. Tenemos que saber quiénes somos, con qué contamos, hacia dónde vamos, a quiénes nos dirigimos, cuál es nuestro objetivo, qué estrategia vamos a usar, qué indicadores, qué cronograma, qué presupuesto y todo eso que ustedes lo encuentran estudiando cómo se hace un plan estratégico. Pero no todos los espacios hacemos eso. Estamos tratando de resolver el día a día y todo bien, pero necesitamos ser un poquito más acuciosos con ese tema. Esos son algunos datos del programa dirigido a escolares. Y hay otro programa muy importante, que es el programa GTN Accesible, que es más nuevito, empieza incipientemente en el año 19, con mucha fuerza en el año 22, y hemos puesto foco en la comunidad lingüística minoritaria, que son las personas sordas y las personas hipoacúsicas. Pero Melissa, ¿cómo es que diseñas una actividad de formación de públicos para personas sordas? Bueno, tomamos la decisión, y esa es otra palabra mágica en gestión cultural, porque todos son decisiones. Se toma la decisión frente al cuestionamiento de quiénes son esas personas que nosotros deseamos se conviertan en públicos del GTN que no están viniendo. Y dentro de ese bolsón estaban las personas con discapacidad. ¿Sabían ustedes que más del 77% de las personas con discapacidad no acceden a actividades recreativas? Ahí hay una gran oportunidad y una gran tarea. Y entonces, tratando de responder y contribuir, es que diseñamos los conciertos accesibles del GTN. Esta metodología ustedes la pueden leer en la página públicos.gtn. Mañana vamos a subir el estudio de todo el año 23 que hemos hecho sobre los conciertos accesibles para que ustedes sepan cómo fue que logramos esto, pero principalmente es acercarnos a la comunidad sorda. Es un universo aparte, es una cultura completamente distinta a la nuestra. Y para trabajar con personas que queremos que se conviertan en públicos, tenemos que conocer a estos públicos. ¿Cómo son? ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son sus dinámicas? ¿Cuáles son sus intereses, sus deseos? ¿Qué formación tienen? Etcétera. Y hemos co-creado con la comunidad sorda conciertos accesibles que permiten que las personas sordas puedan tener acceso a la poesía de la música cantada, que las personas hipoacúsicas o de baja audición puedan en los conciertos leer las letras de las canciones, que además puedan las personas sordas utilizar unos chalecos vibratorios, que es una tecnología que hemos podido adquirir el año pasado para que sientan la vibración de la música. Y créanme que es un público potencial increíble, agradecido y entusiasta. Felices salen de los conciertos. Y no solamente felices y agradecidos y regresan, como que el 44% de las personas sordas que participaron en los conciertos accesibles en el primer año, en el 2022, han regresado en el año 2023 y claramente ha sido una programación que ha multiplicado la cantidad de conciertos, sino que en el ánimo de seguir estudiando cómo son estos públicos para mejorar la experiencia para ellos, diseñamos indicadores de bienestar subjetivo y las personas sordas
se sienten representadas en los conciertos porque además el intérprete de lengua de señas peruana es una persona sorda que está haciendo la interpretación espejo con una intérprete oyente que está sentada delante de él, porque se sienten orgullosos de su cultura y orgullosos de quienes son, porque se hace evidente. Y decirles además que los conciertos no son solo para las personas sordas e hipoacústicas, sino para todos y para todas. Y las personas oyentes, lo que más han puntado, o sea, a lo que más puntaje le han dado de toda la experiencia ha sido que sea un concierto con interpretación en lengua de señas peruana. Entonces, para terminar esta pregunta, decirles que pues, el público con discapacidad llega al GTN, más del 45% llega por la línea 1 del metro. Eso también es importante saberlo porque te permite luego pensar en acercarte a la ATU, en acercarte al Metro de Lima y de pronto diseñar estrategias para captar más público, sabiendo que vienen por ahí. El público que asiste, el 37% tiene una edad de 30 a 44 años. Y conociendo y escuchando la comunidad sorda y hipoacústica es que nosotros hemos podido ajustar cada vez más la experiencia escénica. Los sobretítulos que yo les decía para que las personas hipoacústicas puedan leer, eso fue un ajuste que hicimos a partir de los comentarios que nos dejaron las personas hipoacústicas en las encuestas. Y en la segunda pregunta voy a desarrollar un poquito más sobre la difusión y la comunicación. Muchas gracias. No, gracias a ti, Melissa, por esta experiencia y compartirnos esta experiencia maravillosa que es el tema de la accesibilidad y todo lo que han hecho en el trabajo. Me toca a Joaquín. Joaquín, por favor. Hola, buenas noches. Como no llevo el micro, se escucha, ¿no? Sí. Me han puesto el... en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es un placer, gracias al Centro Cultural de la Universidad de Lima, gracias, Karina, también por invitarme, porque no es fácil estar en foros donde hablemos de nuestro trabajo como gestores culturales, ¿no? Siempre se agradece, siempre decimos que lo echamos de menos y después nunca organizamos nunca nada. Por lo tanto, gracias a la Universidad de Lima porque se ha molestado en organizar este par de conversatorios. Ese es el primer agradecimiento y el segundo, gracias por invitarme porque con tiempo, porque si me hubiese invitado la semana pasada, lo que hubiera dicho hoy hubiera sido diferente. En estas semanas, meses, desde que me avisaron, la preocupación y mi horror el miedo escénico que tengo me ha hecho que no me preparara, pero que mirara más el tema de públicos en el centro. Y he descubierto cosas, y es eso, de utilizar los datos que tenemos, que lo utilizamos mal, de nuestro conteo de público, que no hubiera dicho hace un mes, ¿no? Y no miento, mañana tengo una reunión con mi equipo para hablar de cosas que descubrí la semana pasada, de estas percepciones que tenemos sobre nuestros públicos que son erróneas, ¿no? Ya las contaré más adelante. Hablar de públicos también me es complejo. Porque claro, ¿públicos qué es? El público, la gente que viene al Centro Cultural de España, no va a preguntar cuántos habéis estado, es en Santa Beatriz, los que conozcáis, es un centro cultural que coge unas 50.000 personas, pero que no solo hacemos actividades en el Centro Cultural. Sin ir más lejos, el mes pasado organizamos el Festival Censurados en Arequipa. Ese también es mi público. Este fin de semana tenemos 2 actividades con entidades de sociedad civil, fruto de una convocatoria de hacer actividad en el espacio público. Tenemos una actividad en Caraballo y otra en el Agustino. También es muy público. Público que nosotros en el Centro Cultural llamamos público generalista. ¿Por qué? Porque realmente tenemos otra serie de públicos para nosotros más importantes que ese público general que viene, que no digo que sea importante, pero todas las actividades que hace el Centro Cultural de España son gratuitas. Por lo tanto, tenemos asegurado un cierto mínimo siempre de gente que viene. Eso no quiere decir que hagamos cualquier actividad, porque es fácil tener un volumen gratuito. Tenemos, no sé, concierto de cumbia al aire libre todos los fines de semana y metemos 2.000 personas. Es fácil hacer números. Lo difícil es cumplir con nuestros objetivos internos. Somos una rara avis en el mundo de la gestión cultural porque realmente somos un agente de la cooperación al desarrollo española. Por lo tanto, nuestra función no es hacer actividad cultural, sino participar en el desarrollo cultural del país donde estamos. Más el 60 y pico por ciento, 70% de la actividad del Centro Cultural de España es de creación peruana, no es española.
Tenemos encomendada la cooperación cultural, entendida como diálogo con el país donde estamos y, por supuesto, difundir la cultura española. Pero claro, cuando basan nuestros resultados e indicadores en temas de público, creo que solo tenemos uno, que es alcanzar 20.000 personas de acceso libre y directo en el centro cultural. El resto de indicadores tienen que ver a veces con los creadores peruanos, que también es nuestro público. Por ejemplo, hacer 5 producciones al año, coproducciones entre creadores y creadoras españoles y peruanos, ¿no? O otros de los indicadores, no es que no sepa todo de memoria, pero como lo he estado preparando, me acuerdo, lo vi ayer. Otro de estos indicadores de este año, de 2023, era alcanzar al menos el 10% del presupuesto, utilizarlo para actividades con y para personas con discapacidad o en herramientas de accesibilidad. Es un indicador que no da números absolutos de público generalista, pero que es un indicador para nuestros usuarios, participantes, beneficiarios. Por lo tanto, digamos que somos una rara avis que trabaja mucho más con la oferta, o sea, más preocupada en lo que ofrece, trabajar la diversidad cultural, que en la demanda de lo que nos pide nuestro público. Dicho eso, no quiere decir que hagamos cualquier cosa. Ante todo, tenemos que ver nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué perfil, intentando responder a la pregunta de nuestro público y a ese público generalista que viene al centro cultural a consumir cultura? Voy a utilizar esa palabra que no gusta en el sector, pero es la que es, consumir un producto cultural, del perfil que sea. Nosotros somos un centro cultural generalista, hacemos artes escénicas, visuales, de todo tipo. Pues nosotros tenemos un mantra que repetimos siempre, que es nuestro perfil es una joven universitaria interesada en la cultura. Pero es un mantra que repetimos de hace 15 años, que fue cuando hicimos el último estudio de públicos de verdad. O sea, es un mantra que nos repetimos a nosotros mismos, pero que si me preguntas a mí por percepción te diría no. Mi perfil es muy heterogéneo, tenemos público de todo tipo, de cercanía, del barrio, de fuera, más mujeres. Y también me miento, porque ayer cuando hice las cuentas del año pasado, es falso. Nuestro perfil hombre-mujer está equilibrado, aún más. El año pasado hubo 200 hombres más que mujeres. Hombre-mujer, no medimos género neutro por un problema de medición, de invasión a la hora de preguntar, ¿no? Y también porque, y esto estoy con Melissa, hay que saber para qué utilizamos los datos. No se puede, seguimos diferenciando hombre-mujer si tuviéramos que hacer políticas que las tenemos, pero nuestras políticas son no tanto en acceso como en participación. Al menos el 30% de las actividades tienen que venir de creadoras o de creadoras peruanas, ¿no? Ese perfil heterogéneo hace que intentemos cumplir lo máximo posible con ese gran abanico de público. Dicho esto, y creo que se está notando, lo hacemos mal, medimos mal nuestro público. No quiero decir medir mal, uso mal los datos, usamos muy mal los datos. Si usamos bien los datos esos de nuestros resultados, de nuestros programas que tienen que ver con inclusión, con accesibilidad, con creación, creadoras, con formación, gestoras culturales formados, pero sí con el público generalista, donde continuamente medimos mal nuestros datos y utilizamos mal, ¿no? Uno de nuestros indicadores, por ejemplo, es poner en marcha un programa específico para adulto mayor. Adulto mayor es un eufemismo de gente de la tercera edad o ya no sé si utilizar mayor de 60 o de 50, porque ya me incluye a mí y mal, ¿no? Pero que siempre fallamos y siempre está ahí en nuestra falta cada año, que no somos capaces de atraer ese gran público abandonado por todas las programaciones de todos los centros culturales, que es el adulto mayor, que necesita una programación específica porque tiene unas características específicas. Sin embargo, tenemos un 10% del volumen general de nuestro público que es población menor, infantil, cuando ni de casualidad el 10% de las actividades son infantiles. No tenemos un programa infantil, pero muy pequeñito. Y sin embargo tenemos un 10% de público, lo cual quiere decir que viene con la familia, que viene a actividades de adulto, lo cual también nos alegra, pero no es porque lo hagamos con una voluntad propia, ¿no? Digamos que ha sido más fruto de la dinámica de oferta. Y dicho todo esto, no, voy a dejarlo para la pregunta siguiente. Tenemos un programa de públicos. Un programa, no un área. Y diferencio. Nosotros tenemos 8 programas de intervención. Por ejemplo, un programa de intervención es el de formación. Otro programa es el de
somos una cooperación feminista, es de cultura y feminismo. Y otro es de públicos y participación, entendido como un espacio de participación, ¿no? Como digo, lo dejo para la siguiente, porque creo que sí que, si tenemos tiempo, hablar de los cambios que ha habido en nuestros públicos. La crisis arrasó nuestro concepto de públicos, no solo porque el consumo ha cambiado, es mucho más individual, no competimos solo entre nosotros, competimos con el señor Netflix, que es muy complicado, competimos con la línea de 1 de metro, si sube o no sube el precio, lo dice un centro que es gratuito, pero competimos con eso y competimos con una falta de poder adquisitivo que ha hecho que cambie, ¿no? Estamos justo enfrente del Estadio Nacional, Bad Bunny puede meter 50.000 personas, pero el año pasado, el 2023, primer año normal para volver a los teatros, 50.000 personas no se metieron en todos los teatros de Lima. Bueno, quitado que estuvo el otro día el circo de la gente de, ahí se me dio el nombre, el circo, la Tarumba, en los teatros no metieron 50.000 y sí en el Estadio Nacional, pagando entradas de $100, ¿no? Algo ha pasado, algo hay que reflexionar ahí, es muy complicado, pero tampoco lo solucionaremos en nuestros centros culturales, ¿no? Joaquín, muchísimas gracias. Nos falta todavía, claro, hemos cambiado mucho, como decía al inicio, ¿no? Y creo que eso también hay que entenderlo. Le toca a Omar. Omar, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, maestra, al Centro Cultural también de la Universidad de Lima, por esta invitación, a la cual he accedido con muchísimo gusto, con mucha emoción también de estar rodeado de grandes colegas que a veces solamente por compartir programación u otro proyecto nos comunicamos, pero es un gusto verlos, escucharlos, ver también algunos colegas que han asistido el día de hoy. He recibido con mucha gratitud la invitación. Hablando de públicos, ¿cómo son los públicos que asisten a nuestros espacios? A mí me toca dirigir una programación en Trujillo. Abrimos un teatro en Trujillo en agosto del 2017, donde nos trajeron muchísimas cosas, porque vimos muchos modelos de muchísimos teatros, no solamente en el Perú, sino algunos teatros de la región latinoamericana, para saber por dónde empezar a construir la estructura de un teatro, sobre todo pensando en el público que nos va a visitar. Recuerdo cuando uno de los teatros que visité fue el Gran Teatro Nacional, en su momento estaba el maestro Juan Carlos Adriancén, nos ayudó muchísimo en la estructura, sobre todo de la programación, que es el producto que le vas a dar a tu público. Al empezar esta programación, nos dimos cuenta, por lo menos en los últimos 20 años en Trujillo que me tocó vivir, 20 años antes de abrir el teatro, no teníamos una programación continua, no teníamos una oferta cultural para la ciudad. Entonces, cuando abrimos el teatro, un teatro de 1.107 butacas, nos empezó a visitar un público muy diverso, incluso un público esperando sus artistas, porque si bien las redes sociales post pandemia han explotado y ahora casi todo se maneja por redes sociales, antes nos visitaban incluso artistas, me decían: Omar, hay tal obra de teatro, tal concierto, tráiganlo a la ciudad, prográmenlos. Entonces, todas las expresiones artísticas, muchos grupos nos pedían que podamos llevar sus espectáculos a la ciudad de Trujillo y de repente por ahí empezar a construir una programación. Nuestro mercado más cercano era el mercado limeño. Era el mercado limeño que tienen sus distintas líneas de teatro, sus distintas líneas de música, de concierto, es muy diverso. Entonces nosotros teníamos que empezar por ahí. ¿Cómo podemos construir una programación para un público que no tenía hasta ese momento una programación continua? ¿Qué datos íbamos a empezar a usar? De repente visitar teatros, ver la respuesta del público, de la obra que se estaba presentando y decir: esta obra va a funcionar, esta obra vamos llevando, o la acogida que tenían
De repente en algunas plataformas como la televisión y el cine, algunos artistas de la música o de las artes escénicas, para poder construir una programación, tal vez iba a ser el primer paso, o algunas obras muy importantes de algunos festivales cercanos, recuerdo Santiago a Mil, en el Festival Independiente de Buenos Aires también visitamos, para empezar a construir una programación diversa y que pueda albergar a todos los públicos. Por ahí hemos empezado nosotros, construyendo un público muy diverso. También se sumaban los promotores culturales, que es una figura como alquiler del teatro, que tienen sus clientes y apuestan por sus artistas. Allá en Trujillo, para el norte, da mucho, no sé si acá, pero el folclore, la cumbia es muy fuerte. Entonces los promotores apuestan por esa línea y ya nosotros descansamos en ellos, en esa línea de programación. Nos íbamos encargando de otras. Y el acceso, o mejor dicho, la acogida de los públicos es diversa. Pongámosle el ejemplo del teatro. Los musicales y las obras grandes que tienen actores a veces que tienen muchos seguidores, es lógico que van a llenar la sala más que los del teatro independiente, sí, pero el teatro independiente también es un público que queremos desarrollar, lo mismo como en la danza, el ballet, las orquestas sinfónicas, la música, danza contemporánea. Entonces por ahí vamos construyendo nosotros o atendiendo a nuestro público diverso. También había un público que era el artista local. ¿Cuándo me programan? ¿No? Me decía Omar, nosotros. Me acuerdo, un gran maestro allá me decía, Omar, no te olvides del artista local, me decía. Yo le decía, maestro, pero yo trabajo en el teatro, no estoy postulando al Congreso, no me pidan, acuérdese, nosotros no, hagamos juntos un proyecto. Hagamos. Empecemos a diseñar proyectos que puedan presentarse en el teatro. Entonces era un camino prácticamente desde cero que nosotros hemos empezado a construir. Se mantuvo hasta la pandemia, ya post pandemia, en esta para que tuvimos, que ha sido también muy difícil pasar a la digitalización de estos productos, porque a nosotros el tema vivencial de las artes escénicas era único. Entonces, ¿cómo afrontar luego este retorno del público al teatro? En un principio, lo primero que programamos, me acuerdo de los conciertos de música, porque había restricciones de aforo, de distanciamiento, pero el comportamiento del público fue masivo. Me acuerdo el primer concierto que programamos se agotó en menos de 2 horas. Y así, eso ha sido durante el año 2022 que abrimos. Empezó a agotarse como si el público estuviera desesperado por volver a la sala. No sé si acá pasó lo mismo en Lima, pero ahí en Trujillo sí pasó. Y luego, tal vez por algunos factores económicos, ha empezado a bajar la asistencia del público, ¿no? Eso se ha mantenido en el 2023, que ha sido un año también con una asistencia en promedio aceptable, pero no masiva en el teatro, ha sido difícil. Entonces, viendo todas estas experiencias que nos ha tocado pasar, nace esta necesidad de empezar a sistematizar una programación teniendo como una base un plan estratégico que tenga unos pilares muy claros para saber nosotros cómo empezar a programar los años que vienen, ¿no? Lo traduzco de esta manera. Ahora las tiqueteras como Joinas, Teleticket nos brindan muchos datos muy claros, ¿no? ¿Cuáles son las preferencias del público? Quiero programar algo que está presentándose acá en Lima, ya me dan cómo les ha ido en su temporada, ¿no? El público que va, qué edades tienen, y eso tratar de acomodarlos allá al público trujillano. Esa necesidad de crear esta sistematización, este plan estratégico con sus bases, es lo que nosotros estamos apostando para este retorno del público que ha sido estos 2 primeros años, pero poniendo las bases para sistematizar nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Omar.
creo que nos quedan una segunda pregunta, pero sí me gustaría un poco recoger esta necesidad de medir a los públicos y de esa medición usarla de manera acertada. O sea, y no quedarnos quizás solamente en cuántos llegaron y qué edad tienen, sino también entrar a una exploración mayor, mucho más cualitativa, lo que comentabas, Melissa, de repente la accesibilidad, y qué bien me siento, estoy feliz, ¿no?, de regresar. Quizás nos queda todavía eso. Creo que es un proceso largo y que es un proceso además que demanda una inversión y una decisión institucional, pero que es necesaria para poder seguir avanzando. Vamos ahora a la segunda pregunta y repetimos el orden. La segunda pregunta es, ¿cuáles considera que fueron las acciones más eficaces para convocar la participación del público en el 2023 y si las mantendrían en el 2024? Bueno, como he tenido proyectos bastante diversos a lo largo del 2023, y con esto no solo me he dirigido a distintos públicos, sino que he trabajado en distintos espacios, definitivamente el reto siempre está en no solo dar a conocer el proyecto, sino profundizar en el mismo proyecto, ¿no? En tener muy claro qué es lo que quiero con el proyecto que voy a presentar y a quién me estoy dirigiendo, ¿no? Estas preguntas nos ayudan un poco a encauzar el cómo vamos a llegar al público. Pasa mucho que a veces los mismos artistas, y aquí como productora independiente no es que quiera criticarlos, sino que al contrario, pero a veces les cuesta a ellos mismos difundir su propio trabajo. Y yo creo que el trabajo justamente debe ser en comunidad, debe ser en red. Todos los que están involucrados en el proyecto deben activar sus propias redes, porque la única manera de poder llegar a más también es desde lo que yo mismo voy publicando, y no necesariamente publicar solo el afiche del flyer de la obra, sino el día a día, porque muchas personas se han enganchado con proyectos culturales, no por el afiche, ni siquiera por el tema, sino porque empezaron a ver los videos, por ejemplo, de making of, de cómo se va haciendo, cómo es el día a día de la persona que trabaja en el sector cultural o en el sector, ¿no?, de los eventos. Entonces, eso llama la atención. Si no, ahorita las plataformas como Netflix o las plataformas como Amazon no tendrían estos documentales o estos making of de cómo se hizo esta película, de cómo se hizo este documental. La gente quiere saber qué hay detrás, y creo que ahí hay algo que se puede como usar de alguna manera para también poder atraer a ese público que quiere conocer un poco más allá de solo lo que ve en escena. Yo recuerdo de niña viendo una obra de teatro, mi primera pregunta a los 7 años cuando vi una obra de teatro fue: ¿qué pasa detrás y por qué yo no puedo ir detrás del telón a ver qué están haciendo? ¿Qué continúa en la historia o qué hacen esos actores? Entonces, para mí fue eso una pregunta que, bueno, sin querer, años después me dedico a esto, al teatro, y trabajo detrás de escena, pero es algo que muchas personas sí quieren saber, sí quieren documento de cómo se hace, de conocer un poco más. Después hay otros puntos o otras cosas que creo que me han servido, que son las alianzas. En muchos aspectos he trabajado en coproducciones con algunas compañías, y eso ayuda mucho, porque cada compañía tiene su propio alcance, cada compañía tiene su propio público, ¿no? Las asociaciones culturales o los mismos proyectos, no solamente la obra en sí, sino cada ente tiene su propia comunidad, y creo que eso es lo que falta mucho fortalecer. O sea, no nos pensemos solo para un proyecto, sino que unir a esos actores, a ese dramaturgo y a ese director también puede ser una potencia. Y a veces no se ve como eso, se ve como que, bueno, yo llamé a esta persona porque me gusta y porque creo que calza con el proyecto, pero tampoco lo pensamos en el sentido de, oye, la química entre todos ellos y las comunidades que cada uno de ellos tiene va a enriquecer el mensaje que yo quiero transmitir con este proyecto, ¿no? Que es, como digo, ir un poco más, escarbando un poquito más allá sobre el proyecto, más allá de las redes, que es como que el espacio en donde desde el teatro independiente vamos trabajando, porque es de alguna manera lo más económico, la pauta o tener un community o trabajar desde ahí. Creo que es muy importante, bueno, todo lo que han ido enriqueciendo también los compañeros con respecto a la data y esto, pero en el teatro independiente realmente, o en la producción independiente, no hay quien lo haga, realmente por una cuestión de presupuesto. O sea, no, si a las justas hay dinero para pagar a un productor que consiga las cosas, no hay como
todavía no hay en el presupuesto en sí, en el planteamiento del presupuesto, como, ok, esta persona se va a dedicar a la gestión de públicos. Ya hay pensamiento de un jefe de prensa, ya con el tiempo hay como que se proyecta un community manager o alguien que vea las cuestiones de diseño para la publicidad, pero todavía, y es algo que creo que es necesario seguir trabajando, es empezar a cultivar el hecho de que haya un presupuesto y que exista ese presupuesto para la persona que va a idear toda la promoción cultural, y que no sea gente de arte no porque no pueda, sino como hace un rato lo dije, creo que es mucho más difícil desde lo artístico, creativo, vender cuando tienes personas que pueden estar mucho más vinculadas o entendiendo las herramientas, los indicadores y todo ello para poder ir y atacar a esas personas que necesitan o que quieren llegar a los espectáculos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que las alianzas, en algunos aspectos, un poco para cerrar, ¿no? Las alianzas y empezar a trabajar en comunidad, en red, y tú mismo ser un poco el que habla de tus propios proyectos, porque a veces hay mucha gente que está trabajando en 1000 cosas, pero nadie sabe, ni siquiera esa persona lo dice. Entonces es como, oye, pero ¿cómo la gente se entera si tú mismo no estás siendo el embajador de tus propios proyectos, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante y creo que eso serviría mucho más en formato de globo y formato de red, lo digo entre los mismos productores, lo digo entre los mismos gestores y todo, para poder llegar a mucha más gente. Diana, muchísimas gracias. Le toca a Melissa. Ya, rapidito. Creo que lo primero que podría decir sería, pensemos en la planificación, por favor, ¿no? En la medida que uno pueda planificar con mayor antelación, proyecto mini, chiquito, pequeño, mediano, grande, creo que vamos a ganar un montón. Cuando yo les mencionaba que hace 3, 4 años hemos iniciado esta cultura de la medición en el Gran Teatro Nacional, no vayan a creer que tenemos el presupuesto, ¿no?, universal porque somos Estado. Pues no. Para medir, hemos iniciado midiendo con analíticas de Facebook, que ustedes tienen acceso, analíticas de YouTube, y luego hemos podido saltar con 1.200 soles a un SurveyMonkey anual, ¿no? Una membresía anual de 1.200 soles que te permite un montón de cosas que no te lo da el Google Form, porque te permite de frente ya tener gráfica, barra, cualquier cantidad, ¿no? Mapa de palabras, y además es muy visual y simplemente copias y pegas en tu PPT cuando tengas tu reunión con un potencial auspiciador, ¿no? Entonces, más allá de la planificación, para lograr la convocatoria de los públicos, haciendo un previo, es que quisiera mencionar la importancia de recordar que cuando trabajamos con enfoque de públicos, estamos trabajando relaciones significativas. Estamos intentando que nuestros proyectos fomenten un vínculo perenne con ellas y con ellos. Porque estamos hablando desde la gestión cultural, no estamos hablando desde la producción de un evento, ¿no? Entonces, relaciones significativas y sostenibles con los públicos es algo que tenemos que recordar, pero no solamente con los públicos, sino también con los auspiciadores potenciales, con los aliados estratégicos, ¿no? Y cuidar esa relación, que el auspiciador, la otra organización no sienta que lo vas a utilizar. ¿Qué le das a cambio? Siempre se ha hablado de cuál es la contraprestación, ¿no? Pero vayamos más allá de la contraprestación, de que si te pongo el logo, si te menciono, etcétera, sino tener realmente una relación que puedas sostener en el tiempo, que de repente este año te da un 10% de lo que necesitabas para tu presupuesto, el próximo año no te da, el siguiente año no te da nada porque no tiene, pero el subsiguiente sí. Y te lo da porque todavía te tiene presente, porque tú has hecho el esfuerzo por seguir contribuyendo con esa relación. Nosotros convocamos a los públicos para las actividades de formación de públicos
de manera indistinta, ya sea porque hemos ido construyendo una base de datos a partir de tocar puerta, a partir de identificar colectivos, por ejemplo, agrupaciones, asociaciones, llamar por teléfono, hacer visitas, pero también claramente a partir de la inscripción de los otros públicos a través de las tiqueteras Join, Teleticket. Quiero mencionar también la importancia de la construcción de confianza, porque uno puede pensar, ya, ¿cuál es mi estrategia para convocar a los públicos? Pero si tú no has generado confianza, como en mi caso, con la comunidad educativa, con docentes, directores, padres de familia, los propios chicos, como con las personas sordas e hipoacúsicas, por más post, por más difusión, por más prensa, no van. Y cosa curiosa es que, claro, yo les he dicho que hemos nosotros iniciado todo este gran programa que fomenta la participación de las personas sordas en conciertos. Y pasa que para difundir la actividad, nosotros como todos trabajamos con las redes sociales, pero si los públicos sordos no son público regular del GTN, ¿qué me hacía yo haciendo una comunicación, verdad? En Instagram, en TikTok, en Facebook. Pues lo tenía que hacer igual, porque ese es mi protocolo de comunicación. Los públicos sordos no nos siguen en redes sociales porque no son público actual del GTN, pero lo tengo que hacer. Tengo que ir sembrando, tengo que ir etiquetando al colectivo, a la asociación, a la unión, pero además tengo que hacer la convocatoria de manera directa. Como les decía, tocando puertas, mandando correo a las bases de datos, de pronto a los correos electrónicos o mensajes de WhatsApp a los teléfonos. Y quiero detenerme aquí para decirles que como experiencia, lo que nos pasó es que yo les decía hace un momento en la respuesta de la primera pregunta, la cultura sorda es otra cultura. Y para llegar a estas personas que queríamos se conviertan en públicos, teníamos que conocerles. Bueno, teníamos que aprender que no necesariamente las personas sordas leen castellano, no todas las personas han tenido una formación, digamos, en lectoescritura castellana. Para nosotros fue como, ¿qué? Bueno, esa era una de nuestras grandes ignorancias. Y entonces eso nos lleva a reestructurar el discurso. Si ustedes están acostumbrados a escribir párrafos en el copy de Facebook, así sea un párrafo en el copy de Facebook para un post, pues pensar en comunidad sorda es diferente. Y eso hace que tú tengas que aprender sobre ese público, acercarte más, preguntarle a esas personas sordas, ¿qué necesito hacer yo para que el mensaje te llegue? ¿No? Ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Entonces, eso ha sido un reto, no solamente para el área de públicos, sino también un reto para la técnica del GTN, un reto para el equipo de comunicaciones del GTN, un reto para el equipo de producción, de programación, que después tiene que conversar con las tiqueteras para pedirles que empiecen a sensibilizarse sobre cómo están estas tiqueteras comunicando a los públicos. Esto no se trata de trabajar porque es una acción de responsabilidad social o porque… No, pasa por que todos seamos conscientes que son un público potencial riquísimo, los públicos con discapacidad. Que empecemos a pensar desde nuestros espacios cuán accesibles son. Estamos quizás programando, diseñando experiencias para los mismos públicos regulares de nuestro espacio y nos estamos quejando que la sala está vacía o a medio completar, cuando tenemos toda una población, ya les decía, más del 77% no accede, y no accede porque no es porque no quiera, es porque no se les da las facilidades. Y ahí tenemos un gran potencial para trabajar, todo el tema de la accesibilidad y fomentar que a partir de las estrategias de difusión y de comunicación también ustedes puedan seguir midiendo para seguir corrigiendo. Nosotros, ya para terminar, en
En las convocatorias para los públicos con discapacidad auditiva hemos incorporado además también encuestas de satisfacción, en donde aprendimos que teníamos que incorporar en la encuesta, además de hacer la pregunta muy breve, muy corta, muy precisa, videos en lengua de señas peruana para que los públicos sordos puedan comprender al 100%, bueno, quienes tienen la lengua materna LSP claramente, para que puedan comprender y seguir y digamos nosotros poder establecer una comunicación más directa. Entonces, en conclusión, les diría que tiene mucho que ver la convocatoria con planificar con antelación, el tema de la confianza, de construir relaciones significativas, de trabajar en equipo y ponernos en los zapatos del público al que queremos llegar. Si estamos trabajando nosotros con comunidad con discapacidad, ¿cuáles son los ajustes necesarios que tenemos que hacer en nuestra comunicación, en la difusión, para que justamente logremos que estos públicos puedan llegar a nuestros espacios? Gracias, Melissa, por esta explicación. Joaquín. Estrategias, acciones más eficaces de participación de públicos en el 2023 y el 24. A ver, voy a intentar responder a la pregunta literalmente, ¿no? Pues la primera sería potenciar nuestro programa de participación y públicos, que se llama así, ¿no? Este programa tiene, ante todo, 3 o 4 principales líneas. Uno es la accesibilidad. Accesibilidad universal, entendida no solo para personas con discapacidad, que también, de un enfoque de derechos, o sea, queremos ser más accesibles no porque queramos tener más personas con discapacidad, sino porque es un derecho de estas personas poder acceder a la cultura, ¿no? Y tenemos muchas barreras. Por ejemplo, hemos introducido el ESP, la lengua de señas peruana, en todas las actividades que tengan que ver basadas en la palabra. Por ejemplo, este conversatorio lo haríamos con el ESP. Eso no quiere decir que sea la solución, es una herramienta más de las muchas que podemos tener de accesibilidad, sino mirar al centro realmente como un espacio con muchas barreras. Ponemos el ejemplo del ESP, pero podríamos poner el ejemplo que discuto siempre con la gente de comunicación o la gente de artes visuales del Centro Cultural. Seguimos poniendo las cartelas de las exposiciones a tamaño 10, ¿no? O sea, cualquier persona con presbicia, ya la tendréis, la gente mayor con presbicia, ya no leemos esas cartelas. Es decir, es muy bonita la cartela, que queda bonita en tamaño pequeñito, pero hay una gran población que no la lee. Los centros culturales somos espacios cerrados. Para llegar aquí hay que pasar 5 puertas. Eso hay mucha población que le cuesta. Y tenemos un centro cultural que prácticamente no tiene puertas, pero le cuesta romper esa barrera del espacio consagrado, ¿no? De entrar a ver una exposición. Fíjate, es que estos son muy modernos, que van a juzgarme. Conseguir romper esas barreras, ¿no? Para nosotros hacerlo significa también trabajar en el espacio público. Nos gusta mucho la calle. Trabajamos mucho en la calle. Este año, como vamos a estar cerrados, porque íbamos a hacer una gran obra de reforma, aviso que estábamos cerrados porque cerramos en diciembre, pero reabrimos el mes que viene porque la obra se ha retrasado, por lo tanto, nuestros planes han cambiado mucho, pero nos ha permitido que planificáramos mucho más en espacio público, ¿no? Antes he nombrado Caraballo o San Agustín. Trabajamos mucho en espacio público porque creemos que es un espacio de encuentro con la ciudadanía y que el espacio público es de todos y de todas y por lo tanto hay que utilizarlo, pero también porque permite contactar con públicos que nunca irían al centro cultural, ¿no? Tenemos que profundizar dentro de nuestro programa de participación. Tenemos, llamamos participación-mediación, ¿no? Cómo cambiar nuestra relación con nuestros usuarios. Uno, con nuestros usuarios más cercanos, cultura de proximidad, nuestros vecinos. Hay vecinos que viven en el frente de nuestro parque, al otro lado, y no han entrado en 27 años que tiene el centro cultural. ¿Cómo cambiar la relación con ellos? Tenemos una función social, estamos en un ecosistema en el barrio que hay que facilitar. Entonces, llevamos 3 años con laboratorios ciudadanos, siempre estamos con laboratorio, hay que dar un paso más allá, ¿no? Hay que sistematizar formas de que el barrio vecino cercano a nosotros influya en nuestra programación, se sienta cómodo viniendo al centro cultural, ¿no? Y con el público general, el año pasado hicimos varios proyectos de mediación, cambiamos la palabra, mediación ciudadana, pero claro, con nichos muy concretos, no sé, con gente mayor, o el de Resistencia de Maricas, o el de Tausiro, con niños con discapacidad. Digamos que hay que hablar a un público más generalista y hay que buscar qué formas podemos mediar mejor, ¿no? Esa sería una de las medidas. La otra, comunicar mejor. Y cuando hablo de comunicar, no hablo de difusión. Ahí estamos todos igual, las redes sociales, el
comunicar, nuestros gabinetes de comunicación, sino comunicar en el sentido de explicar mejor nuestra actividad, ser mucho más transparentes. Creo que eso nos acerca al público generalista y nos acerca más a nuestros usuarios, ¿no? A los artistas que nos utilizan. Somos un centro muy programador, o sea, planificamos mucho y lo contamos en nuestra página web. Tenemos que ser todavía más transparentes, ¿no? Que la gente sepa en qué gastamos el dinero, por qué elegimos un festival y no otro, ¿no? La tercera estrategia sería seguir aumentando nuestras alianzas. Creo que trabajando con otros centros culturales, con otras contrapartes, aumentas tu público. Somos socios del FAE, con el Centro Cultural de la Universidad de Lima. El FAE dentro de una semana, por cierto, salir de aquí, por favor, comprar ya entradas, están a la venta, ya sea para venir aquí o para ir a otro centro cultural de la red, la Católica, el Británico, el GTN, la inauguración, hay que ir, pero fomentar esas alianzas. El pensar que este año estábamos cerrados nos daba una ventaja, al no tener que llenar el edificio de actividad nos permitía trabajar mucho más fuera. Pues bueno, nos obligaremos a mantener ese plan o que volvemos a reabrir, ¿no? Y por último, pues ya estoy con Melissa, usar mejor nuestros datos. O sea, se nos llena la boca de objetivos, indicadores, y después no utilizamos los datos, no somos coherentes, ¿no? Y entonces, mañana mismo tengo reunión con el equipo para hablar de estos datos. ¿No? Pero bueno, y último reto es conectar con nuestro público. Yo tengo sensación que nos contamos mal, ¿no? Lo que hacemos. Tenemos imagen, los que nos conozcáis o los que no nos conocéis, de ser un centro muy progresista, por ejemplo, ¿no? Pero coges nuestro Facebook, el Festival Hecho por Mujeres, que es el mes que viene, en torno al 8 de marzo, pues la mitad de los comentarios son de, no quiero llamar haters, pero de gente que está en contra del festival. O sea, que le duele que haya un festival hecho por mujeres, ¿no? O que se titule así. Nuestra labor no es solo acoger el festival hecho por mujeres, es transmitir a ese público por qué hay un festival que se llama Hecho por Mujeres, llevado esto a la diversidad sexual o a otro tipo de públicos. Conectar con ese público generalista que a veces escapa de nuestras manos, ¿no? Yo, como digo, ya tengo mucha gente convencida, no tengo que vengan los convencidos al centro cultural, tengo que convencer a los que no están convencidos de la diversidad, de la pluralidad, de la riqueza de la movilidad artística, etc. Joaquín, muchísimas gracias. Sí, pues hay que aprender a decir mejor lo que hacemos. Creo que a veces nos miramos mucho el ombligo y eso es algo que pasa mucho. Omar, por favor, te escuchamos. En cuanto a las estrategias que hemos utilizado, desde la programación, ¿por qué les hablo desde la programación? La institución donde trabajo no tiene un área especial de públicos, no utilizamos o tratamos de desarrollar las herramientas de gestión de públicos desde todos los puestos, casi como una política, pero sí cuento con un área especialista en comunicación y marketing, ¿no? Las instituciones somos diferentes, ¿no? Si ustedes, sobre todo para los estudiantes, que me quiero dirigir con esto, si nosotros mostramos el organigrama o cómo están organizadas nuestras instituciones, son diferentes, ¿no? Cada institución tiene presupuestos diferentes, objetivos diferentes, problemas distintos, ¿no? Entonces, no va a haber una fórmula para todos, ¿no? Lo que podemos hacer es compartir nuestras experiencias. ¿Y a qué voy con esto? Porque desde mi oficina, que es programación y artes, para poder enfocarnos en el desarrollo de públicos, hemos puesto casi todas nuestras fichas al desarrollo del producto, a ver las tendencias del mercado. Con todos estos datos que ahora las redes sociales, las tiqueteras nos pueden facilitar, o las encuestas que hay al visitar en la sala o en la página web, nos dan, nosotros empezamos a buscar las tendencias y empezamos a hacer mesas de trabajo, ¿no? En mi primera intervención les explicaba que dependía mucho del mercado limeño, tanto en un 80% de acá de Lima y 20% de Trujillo. Y de Trujillo solo los elencos oficiales, que son el Ballet de Trujillo y la Orquesta Sinfónica, que pertenecen al Ministerio de Cultura. El resto, todos los empezamos a traer acá de Lima. Incluso, les doy un dato, por ejemplo, cuando se reactiva
el mercado y dan de post pandemia las facilidades para abrir los teatros, nosotros queríamos abrir ya el teatro. Es un teatro grande, es un teatro que nos permite cumplir con todas las normas y queríamos apostar a esta reactivación. Y sin embargo, aquí en Lima había poquísimo teatro y casi unipersonales. Entonces nos damos cuenta que dependía yo de un mercado que si mañana decide cerrar, cierro yo. Entonces ahí teníamos que corregir algo en los proyectos y en los productos que estábamos trabajando. Empezamos con las orquestas sinfónicas locales, no la del Ministerio de Cultura, que por ejemplo querían arriesgar y hacer estos conciertos, películas, conciertos de animes, videojuegos, y les iba funcionando muy bien. Post pandemia también nacieron los festivales de teatro. Tenemos un festival de teatro que se desarrolla en el mes de abril, un festival de danza folclórica, ahí, que se llama Identidades. Ahí nos fue muy bien porque empezamos a invitar a grupos campeones, ¿no? Allá hay mucho folclore de todos, marineras, hay un montón de danzas folclóricas, y a los 5 grupos campeones los invitamos para que hagan un espectáculo. El teatro se llenó. No sé, 5 grupos, más o menos 30, 40 bailarines, no sé si vinieron sus familiares, pero ya empezamos a ver proyectos que tienen otro tipo de impacto. Y todos trujillanos, que a nivel de estructura del proyecto ya nos ahorraba a nosotros todos los gastos de producción, que son los pasajes aéreos, hotel, alimentación, todo, porque ya estábamos trabajando con un producto local. Las orquestas juveniles también locales. Apostamos ya, ahora hay 2, 3 orquestas juveniles distintas que van a hacer distintos productos para este año. Esas mesas de trabajo nos ayudaron muchísimo. También hicimos un mapeo cultural, recibimos proyectos, pero no el proyecto de decir este proyecto va y este no va, no, sino sentarnos con ellos. Estos son nuestros datos, tenemos un equipo de comercial, de comunicadores aquí en el teatro, tenemos gestores culturales en el teatro, tenemos técnicos que te pueden ayudar a concretar tu proyecto. Manejamos presupuestos, entonces empezamos a trabajar con la gente de allá. Es por eso que en el lanzamiento de la programación, que va a ser en estos días, van a haber muchos proyectos locales, porque vemos que es lo que, no sé si la ciudad se está identificando ya como este es mi artista, o yo voy a ver a mi amigo, a mi profesor, ¿no? A mi familia. No sé si va por ahí, pero está funcionándonos en tener un mayor contacto con el público trujillano. En el Festival de Teatro, por ejemplo, estamos llevando 4 obras limeñas que se han presentado, algunas están en el FAE, las estamos llevando, y hemos empezado por una quinta trujillana: contratar director, contratar actores y la producción a nuestro cargo. Es una nueva experiencia que estamos haciendo nosotros ya, con escenógrafos, nosotros la musicalización, las luces, la campaña, todo. Entonces son mesas de trabajo que estamos empezando a hacer, y también nos ha dado resultado como universidad que somos, con la Facultad de Comunicaciones, trabajamos los cursos de especialización. Ya vamos en 2 ediciones del curso de especialización en gestión cultural y una promoción de dirección teatral. Entonces eso me ha permitido tener algunos aliados estratégicos en la ciudad. Eso nos ha ayudado muchísimo, trabajar cada producto de la programación, mirando estas tendencias del mercado, escuchando a nuestro público. Por ejemplo, me pasó una experiencia muy buena ahora en las universidades, porque el teatro pertenece allá a la UPAO, hacen sus ferias de escolares que visitan las distintas carreras, no sé si acá lo hacen, y teníamos un stand del teatro. Puse un panel y pusimos, sé tú el programador del teatro, o no recuerdo cuál era la frase, pero era muy graciosa, ¿no? O el programador se fue de vacaciones, aprovecha y programa tú, una cosa así. Y no solo los escolares, sino los estudiantes de la universidad, profesores, iban y llenaban sus papelitos. Nos dio una cantidad de datos por dónde va el público, ¿no? Y es ahí donde hemos empezado a trabajar. Les quiero resaltar antes de terminar que no es que sea una fórmula, ¿no? Son experiencias que a nosotros nos está funcionando. Espero que este 2024 nos siga funcionando, porque es una búsqueda de un camino constante.
Omar, muchísimas gracias. Creo que la información y lo que nos han ido contando cada uno de ellos es súper valioso. Recojo algunas cosas como necesidad de seguir programando en la virtualidad, que es algo que nos hemos dejado un poco de lado, y que había un público que ya nos estaba siguiendo en la virtualidad, que ya no tiene otra oferta, ¿no? También hay que pensar en eso. Y la necesidad de seguir haciendo estudios públicos. Yo sé que es difícil y que hay que buscar presupuesto donde no hay, pero hay una decisión que hay que convencer. Hace un rato hablábamos de la necesidad de convencer a las cabezas de que hay que hacer esto, ¿no? Y eso a veces cuesta mucho, pero hay que seguirlo haciendo. Pasamos ahora a las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Hay preguntas? No sean tímidos. La última vez que dije eso, levantaron 5 la mano, así que tengo fe que ahora también va a pasar. ¿No? ¡Ay! A ver, me funcionó, de nuevo. 3. Ok, por favor, tu pregunta. Hola, buenas noches. Soy Valeria, soy gestora cultural de profesión. Y mi pregunta va más, ¿qué estrategias utilizan ustedes para crear, como ustedes han mencionado, ese vínculo perenne con sus aliados estratégicos? ¿Pensando en auspiciador o su público? Auspiciadores. Yo puedo responder un poquito. Bueno, puedo responder de manera personal, ya no como GTN, o sea, como yo, como gestora, yo, individual. Primero, tengo que identificar cuáles son los atributos que tiene mi proyecto para luego intentar buscarlos en estos potenciales aliados, organizaciones, y eso toma harto tiempo. Probablemente tengamos de pronto en la puntita de la lengua, si nos preguntaran, hazme un pitch sobre tu proyecto, ¿de qué se trata? Lo podemos contar. Pero cuando realmente te preguntan, dime cuáles son los atributos, pensando en buscar un auspiciador, cuáles son los reales atributos que tiene tu proyecto, nos vamos a tomar un tiempo y mejor que sea así. Entonces, lo siguiente creo que es identificar esas organizaciones e instituciones. Por eso creo que es fundamental, desde que empezamos a trabajar en gestión cultural, en espacio público, privado, no interesa, ir haciendo nuestra listita de conocidos, así como quien tiene pues su lista en el teléfono, la lista de amigos, de familiares, lo mismo tenemos que hacer. Y puede parecer como bobo, pero no lo es tanto si nos ponemos a pensar que cuando realmente necesitamos tocar puertas para convencer, para enamorar a ese otro sobre lo que nosotros estamos poniendo en valor, es fundamental tenerlos a la mano, ¿no? Y también creo que sería muy importante que estemos como buscando, o sea, salir al sector, mirar lo que se está haciendo. Y creo que esa va a ser la única manera en la que vamos a poder, digamos, establecer relaciones. Y te diría que también se pueda pensar en cuando yo te decía o les decía cómo podemos establecer, o la importancia de establecer relaciones sostenidas, significativas, es que apelemos a nosotros como seres humanos también, a nuestras emociones, a cómo le contamos al otro con la pasión, con la emoción, con la alegría sobre nuestro proyecto. Este proyecto claramente tiene que estar hiper claro en lo que quiere conseguir y cuánto va a impactar, pero creo que tenemos que mirar hacia eso, hacia la alegría de nuestro proyecto, ¿no? Nadie va a querer pues auspiciar un proyecto que se lo cuentan con desgano. Entonces la pasión en ese trabajo es fundamental, el que nosotros estemos completamente enamoradas y enamorados de lo que hacemos. Creo que eso podría responderte. ¿Alguien más quiere contar algo? Sí, Diana. Sí, bueno, el año pasado tal vez ha sido uno de los años en el que yo he podido vincularme con algunas empresas, un poco más que otros años, debido a la cantidad de proyectos. Y me ha servido mucho, a pesar de algunos temores que uno tiene con respecto a sus propios proyectos, y lo digo desde la experiencia propia, porque a veces
tenemos 2, 3 funciones, o tenemos, en el teatro independiente no tenemos una temporada de 20 funciones, en donde uno dice, tanta cantidad de público me va a ver, pero aún así uno cree en el proyecto y uno dice, ok, vamos a presentar el proyecto y vamos a decir todas las virtudes que tiene este proyecto, todos los valores con los que me identifico y también con los que me identifico con la empresa, qué es lo que busca, y a veces hay empresas que sorprenden. ¿Y por qué digo que sorprenden? Porque tú no te imaginas que esas empresas tienen esos valores o tienen esas iniciativas o esas líneas en las que quieren comenzar a desarrollar desde su propia difusión o desde su propia marca, ¿no? Y tienes que encontrar, o sea, ¿cómo lo encuentras? Bueno, en la web te dice un montón de información de la misma empresa, aparte de hacer tu estudio. Creo que es importante también sin miedo, lanzarte a decir, ok, voy a mandarlo a ver qué pasa. Y así me pasó hace poco, mandé un correo y me respondieron. Y dije, ah, mira, y no lo imaginé. Es una entidad que no imaginé y me respondieron. Entonces, a veces uno manda porque no es que, a veces uno dice, no, pero es que necesitas un contacto desde dentro que te ayude, porque eso también ayuda, pero los correos que están en la misma página web, a veces con más tiempo de planificación uno lo comienza a enviar y sí te responden o hay alguien detrás y no ese correo te responde, otro correo porque fue derivado, esos info @ la institución, hay alguien que revisa ese correo a veces, entonces yo creo que es importante ahí sí lanzarse, entablar, buscar esa reunión, creo que es muy importante buscar esa reunión, no solamente mandar la información del brochure, la información que uno tiene, sino la reunión es muy importante, agenciar esa reunión y en esa reunión uno poder contar del proyecto, estar preparado en las preguntas. Creo que eso es sumamente vital. Y luego en la continuidad, porque me ha pasado que alguna empresa ha estado interesada en un proyecto particular, no sé, en abril, y luego lo volví a llamar a esa empresa para noviembre y la empresa se acordaba de mí y todo bien y fue mucho más rápido el enlace, no solo porque ya tienes el espacio, el número directo, sino porque al finalizar siempre es recomendable no solamente mandarles un correíto de agradecimiento, sino que al esas personas acercarse a ver el espectáculo, ese día que tú sabes que tú como gestor o como productor, acercarte a ese auspiciador, agradecerle, ¿no? Que esa persona siempre sepa de ese contacto humano, que no es solamente un correo, que no, eso se necesita, ese reconocimiento. Esa persona sabe que su empresa está colaborando con un proyecto cultural y que ese proyecto cultural tiene una cara, una persona que está detrás y que está preocupada también y agradecida por lo que esa persona ha hecho por el proyecto. Entonces, eso sí es muy importante porque después esa persona te dice, oye, ya, avísame cualquier otro proyecto que tengas. Y esa es tu carta para los siguientes proyectos. ¿Puedo añadir una cosita más chiquitita? Creo que una nueva habilidad que tendríamos que fomentar en nosotros como gestores es el storytelling, cómo contamos, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo, cómo contamos nuestro proyecto, pero lleguemos a esa reunión preparadas y preparados, ¿no? Con una buena presentación, habiendo ensayado esa preparación, con un buen PPT. Por eso yo les decía la importancia de la medición en los proyectos, no solamente que sea para saber cuántos vinieron y sino eso es un resultado importante que tú puedes mostrar en la reunión. Yo he logrado esto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo lo hice? Así. Si tú trabajas conmigo, podemos lograr más, ¿no? Y olvídense del temor pero le voy a decir que solo he llegado a 100 personas. Ah, pero si hubieras medido y hubieras medido con indicadores de bienestar subjetivo de pronto, son 100 personas, pero 100 personas que han desarrollado pensamiento crítico, 100 personas que los has hecho reflexionar y un largo etcétera. Entonces creo que ahí hay una oportunidad para nosotros de mejorar como gestores. Busquemos cómo podemos estudiar, cómo podemos tener esas nuevas habilidades para poder contar mejor, pero seamos muy precisos en el objetivo y en el logro. ¿Qué cosa hemos conseguido? Contigo puedo conseguir mucho más, ¿no? Gracias a ambas. Hay una pregunta más. A ver. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la información. Es un montón de cosas que me gustaría conversar. Mi nombre es Renzo Chiroque, soy de Trujillo. Y bueno, para ser puntual,
me quedo con una declaración que hizo Joaquín, ¿no? Y es importante. Él decía que los espacios, los centros culturales son espacios cerrados, ¿no? O sea, había esta barrera que existe desde el público. Y justo lo acaba de complementar Melissa diciendo, ¿no? Que es importante poder encontrar estudios subjetivos o valores subjetivos que puedan indicarnos un conocimiento un poco más allá del público al que vamos. Mi pregunta sería, ¿no? O tal vez una reflexión, ¿cuál es el desafío desde los centros culturales o los espacios culturales en el rol, digamos, político de las políticas culturales para poder cambiar un poco esta percepción conservadora que existe de la cultura en general, ¿no? Desde donde yo vengo, desde la ciudad de Trujillo, el público trujillano es muy conservador, ¿no? Proviene de una casta, digamos, de personas muy conservadoras, ¿no? Que se considera al arte y al teatro y a las artes escénicas o las bellas artes como algo de cultura a la cual como que hay que tener un poquito de respeto y de mirada distinta, ¿no? Y quería complementar esto con el tema de las políticas culturales por el tema del acceso, ¿no? ¿Cuál es el desafío desde los centros culturales o de los recintos culturales o los espacios con los que trabajamos para lograr acercarnos al ciudadano de pie y lograr hacer entender que la cultura es un tema como decía Yasmín Berea, en un libro que se llama Cultura Ingobernable? Ella dice aquí, la cultura es algo ordinario, ¿no? Que el paradigma de lo mercantil nos permite el acceso a más personas, pero nos termina relegando a la cultura a un ámbito de ocio y totalmente prescindible, o sea, que termina siéndolo como de entretenimiento, ¿no? En la percepción del ciudadano de a pie. Sin embargo, frente al paradigma de lo sagrado, que se plantea como un espacio de respeto y preparación, pero es una visión un poco vertical, ¿no? Que nos reserva en las clases, digamos, o las fracciones de clases sociales. Yo diría, ¿cuál es el rol desde el centro cultural, en este caso centros culturales privados o digamos que no son exactamente pertenecientes al Estado? ¿Cuál es el desafío para poder replantear en estas políticas culturales, ¿no? Del acercamiento y la percepción de las personas? Gracias. Bueno, son muchas preguntas y muy complejas. Pero mira, voy a empezar por el final. Centro Cultural de España, yo soy el Estado español. O sea, yo trabajo para el Estado español, para el Gobierno de España. O sea, yo llevo a cabo las políticas de Estado, de mi Estado, en cooperación cultural y en cooperación exterior, ¿no? Fíjate lo que marca eso. Es decir, por lo tanto, en el fondo soy igual que el GTN, somos espacio público y llevamos a cabo las políticas de Estado. Las políticas de Estado, la mayoría de políticas de Estado son consensuadas, es decir, el común espacio de que la cultura es un valor, lo comparte casi todos los estados. Después, es verdad que depende de quién gobierne, le hacen más cariño, más presupuestos o menos presupuestos. Pero hay espacios comunes donde llevar a cabo esas políticas. Voy a decir, yo tengo una ventaja, soy una rara avis. Somos un agente, no de la cultura, no dependo del Ministerio de Cultura, dependo de la Agencia de Cooperación y Desarrollo, que es una agencia que trabaja basada en derechos. Por lo tanto, ese perfil de cultura que estás hablando, nuestro principal objetivo transversal es defender la diversidad cultural, acceso y práctica, con lo cual ahí cabe mucha cosa, ¿no? Yo cuando hablaba de barreras, y son barreras reales, vivimos en una sociedad de barreras, yo siempre digo a mis guardas de seguridad, si es difícil que entre, mis actividades son gratuitas, por lo tanto ya no hay la barrera de económica, una cierta barrera económica posiblemente si tuviera capacidad para que subiera el 10% del presupuesto de la capacidad de la gente tener más dinero, vendría más gente a cultura, pero esa no es mi capacidad. Mi capacidad es actividad gratuita y aún así está limitada por llegar hasta el centro cultural, ¿no? Yo entiendo que una familia un sábado pues se vaya a pasear al centro comercial cerca de su casa porque venirse a este centro cultural es un gasto que no puede soportar aunque le dé actividad gratuita, ¿no? Pero hay otras barreras de proximidad, el guarda seguridad. Si es difícil entrar a ver una exposición, es que son fotografías de desnudos, o esa fotografía ya es un lenguaje que mucha gente no maneja, el arte contemporáneo. El tener una persona en la puerta a la cual tienes que franquear es una barrera. O sea, eso es una barrera ejemplo de los centros culturales. Seguimos siendo así, ¿no?
en cómo lo contamos, lo decía antes, ¿no? A mí me pasa al revés, yo tengo que llegar a ese público que cree que no tengo que hacer festivales hechos por mujeres. O que porque el Festival Aufes haga un cartel con Santa Rosa con las gafas de 3 dimensiones, tenemos que cerrar. Ese también es un público que es tan lícito y tan democrático como el otro, ¿no? Y el que también hay que acercar, y el que lo que hace es darle una gran oferta de diversidad y de elección de práctica artística, ¿no? Que puedes ver cine clásico, que puedes ver cine contemporáneo, que puedes ver una exposición de fotografía o practicar marineras, lo que uno quiera, es un tema de oferta. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, claro, es una pregunta muy amplia, pero ¿cuál es el reto o hacia dónde nos podemos enfocar hacia un futuro? Sobre todo que también eres de allá de Trujillo. Definitivamente es seguir sosteniendo la industria. Se te ve muy joven, no sé qué edad tengas, pero me imagino que los 90 no lo viviste mucho en cultura y en Trujillo. Y era cero oferta, consumo cultural. Nosotros como un centro cultural, como una institución académica, una universidad que apuesta por la cultura, definitivamente el gran reto es hacer crecer la industria. Hacer que Trujillo tenga una agenda cultural, que la cultura en Trujillo sea una razón más para visitarla, que los gestores culturales, quien decida estar en este camino, desde la cultura o desde el arte, un talento, un actor, un músico, alguien que eligió la danza, pueda elegir eso como una profesión. Ese es, creo, el reto más grande que tenemos ahorita las instituciones allá en Trujillo. ¿Una ciudad conservadora? Sí es conservadora, pero explicaba más o menos eso del público diverso, ¿no? A mí como programador me ha tocado vivir en carne propia las diferencias que es llevar una obra muy festejada en otras ciudades y en Trujillo no pasó igual. Pero también como programador, ¿quién soy yo para cambiarle el estilo de los trujillanos, el folclore de los trujillanos, su cultura, ¿no? Hay que ver mucho del público. Y como gestor cultural en las instituciones allá, creo, sobre todo los que estamos en el sector privado, ya lo han dicho los maestros, ¿no? De trabajar con datos, con números claros, convencer al sector privado que la cultura tiene un retorno más allá que lo económico. Hay un retorno reputacional muy grande. Hay un valor intangible que tranquilamente es mínimo el 60% del costo de la institución. El 60% puede ser intangible. Entonces, como gestores culturales, ese es el gran reto, creo que hemos tenido toda la vida y seguramente por muchos años más lo vamos a seguir teniendo. Muchas gracias a ambos. Melissa, ¿quieres decir algo? Breve, nada más. Ya lo mencionó Omar, pero quiero decir que este es un trabajo maratónico. O sea, trabajar en cultura y para la cultura es un trabajo de largo aliento, es un trabajo para valientes y corajudos, porque ante el primer errorcito, problemita o falta de dinero, muchos podemos patear el tablero, pero quiero decir esto, que es de resistencia pura. Y quiero decir que no se quiere lo que no se conoce. Entonces, para que muchas y muchos podamos enamorarnos y convertirnos en espectadores, participantes y críticos de la cultura, tenemos que tener la experiencia. Y los gestores, como los educadores, como los funcionarios públicos, como los funcionarios privados, tienen la responsabilidad de hacer que la ciudadanía tenga más acceso y participe más de la cultura. Tenemos que hacer más cosas para que más personas tengan acceso. Tenemos que apropiarnos del espacio público. Apropiarnos del espacio público. Tenemos que evidenciar lo que logramos. Tenemos que medir, tenemos que sistematizar lo que hemos conseguido con nuestro proyecto. Tenemos que compartirlo. O
socializarlo. Invéntense un Zoom y en un Zoom, en redes sociales dicen, este proyecto fue lo que hicimos, con esto logramos, esto conseguimos, tanto público nuevo asistió, etcétera, etcétera. Cada proyecto debiera tener, así como quien dice el pan bajo el brazo, debiera tener su Zoom post, ¿no? Fin de proyecto. Porque si no, el proyecto se hace, se implementa bacán para un número determinado de personas y luego los demás que se quedaron fuera nunca se enteraron de nada. Entonces, utilicemos justamente las redes sociales para eso, para sistematizar. Ponlo en agenda. Si nos duele a nosotros, si sabemos, identificamos que necesitamos más, que necesitamos movilizar a la gente, si estamos sintiendo nosotros que la cultura no es importante para muchos, bueno, es nuestra labor entonces continuar en el camino. Que es pesado, sí. Que muchas veces nos sentimos solas, solos, sí. Pero es la chamba que hemos elegido y tenemos que seguir haciéndolo. O sea, evidenciar la importancia, evidenciar el impacto social de la cultura es una tarea, pero apremiante. Tenemos que hacerlo ya. Y vamos sumando, uno, vamos sumando. El poder de uno es acá. Eso nada más. Muchas Gracias, gracias. Melissa. Una cosa una- así, yo creo, y bueno, lo he conversado y todavía está en conversación porque es una reflexión muy profunda que he conversado con varias personas. Yo creo que, y tal vez lo que diga puede que no estén de acuerdo y está bien, la palabra cultura para muchas personas que no la entienden es una distancia muy fuerte. Entonces, estamos hablando de significado y de cómo lo entiende la persona cuando ve la palabra. Esto es algo cultural. Es como, yo te vengo a enseñar, tu papito, que no conoces nada. Y la gente se siente mal porque dice, uy, no puedo entrar a ese espacio, uy, no entiendo cómo eso, si hay un comportamiento, y ahí hay una barrera muy fuerte. Por eso a veces yo trato de, cuando comunico alguna obra, no le pongo la etiqueta de cultural porque hay gente que lo ve como, oye, no, eso lo repelo, pero justamente por desconocimiento. ¿Ok? No porque uno esté diciendo esto aquí no, esto aquí sí, sino por desconocimiento. Y creo que en ese aspecto es un desafío para todos los que trabajamos en el sector de poder cada vez ampliar más y que la gente se sienta más incluida, porque mucha gente dice, no, es que la cultura es elitista y ya está, ¿no? Y se quedan desde ese punto, pero no ven un poquito más allá y es responsabilidad nuestra también poder nutrir esas otras vistas, ¿no? Gracias a los cuatro, o a las cuatro. Yo creo que desafortunadamente lo dejamos allí, han pasado casi 2 horas. ¿Hay una pregunta más? Una. Hay un montón. ¿Qué hago? Ya, Hola, una hola. más. Hola, gracias por la conversación, por todo, en verdad. Mi nombre es Luis, vengo de Jicamarca. Hola. Tengo una pregunta, yo sé que nos queda muy poco tiempo, pero en base a todo lo que han ido construyendo, ¿no? En retroalimentación con el público, me impulsó esta pregunta última y es si con todo esto que está pasando con respecto a la movida cultural aquí en nuestro país, quizá limeño, quizá, ¿hay alguna iniciativa por parte de los representantes de los centros culturales, así como las personas, ya sean productoras o representantes de actividades culturales, por impulsar algún tipo de política sobre el financiamiento privado en los proyectos culturales? Creo que no hemos entendido la pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, más específico es sobre, por ejemplo, sabemos que de alguna forma es complejo conseguir patrocinios de financiamiento privado para iniciativas culturales. Yo no sé si sea propicio, pero si se está impulsando alguna ley o alguna iniciativa de que se pueda declarar en el Estado para poder facilitar o impulsar el interés por parte de las entidades privadas a poder financiar las iniciativas culturales. Yo creo que, ya entendí. Leíme Yo creo que algo. lo que estás preguntando es si hay algún tipo de incentivo Fiscal. tributario, Léeme incentivo algo. fiscal para el tema cultural. Eso es lo que estás preguntando. Lo que pasa es que ninguno, bueno, salvo Melissa, que claro, no hay alguien
digamos, de nosotros Del que Estado. esté metido en el tema. Pero sabes que sería bien interesante. Ah, pero por Tema, supuesto. tema para tu próximo conversatorio. Que se inviten a funcionarios y que les pregunten, ¿por qué no tenemos una ley de mecenazgo? Sí, no hay una ley de mecenazgo. O sea, se quedó en el tintero en algún momento y de ahí desapareció. Sí, vamos a hacer un conversatorio sobre el tema. Yo creo que, ¿qué hacemos? Contestamos. Ya. Sí, buenas noches. Ya. Yo no tengo nada que ver con el área artística en mi carrera, pero la verdad que desde hace muchos años así me gusta escribir guiones y todo eso y me di cuenta también que eso se puede llevar Súbete, por Acércate al micro. al mundo, Acércate al micro. claro, al mundo del teatro, ¿no? Los guiones para representar y todo eso. En ese caso que yo no voy a tener tiempo realmente porque no es mi trabajo hacer teatro, ¿cómo hacen la reunión de talentos para llevar a cabo el teatro? Porque está bien, ¿no? La reunión de públicos y todas las estrategias, pero ¿cómo logran hacer que todo funcione, ¿no? O sea, ¿cómo crean todo ese ambiente grupal de equipo, ¿no? ¿Te refieres a la producción? Producción. Claro, ¿cómo lo hacen? Señora productora. Bueno, yo te puedo decir que he partido desde proyectos, desde solamente una idea, sin un texto hablo, ¿no? Sin una obra de teatro. He partido desde solamente tienes que trabajar con este grupo. Es que la naturaleza de cada proyecto puede nacer desde diferentes puntos. Me ha tocado a veces escribir en base a lo que escuché, una canción, o en algún punto también como creadora o como productora me han dicho, hay este proyecto, ya vienen con un texto y vienen algunos directores ya con una propuesta de elenco, un grupo de trabajo ya encomendado, entonces tú trabajas y decides si trabajar con ellos o no, de ahí nace ya un proyecto, o si es que es totalmente desde cero, ahí tú comienzas a hacer el trabajo de pensar, obviamente en el mundo del teatro poco a poco vamos conociéndonos y vamos sabiendo quiénes trabajan en qué. Algo que me ayudó mucho, que ahora casi los teatros no lo tienen, es el programa de mano. Puede parecer una tontería, pero los programas de mano tienen información muy importante para los productores, que es quiénes han trabajado toda la cuestión escenográfica, el vestuario, la música, las adaptaciones, ¿no? Quiénes están detrás de escena. Si hay un proyecto que a mí me gustó en algún momento, yo tengo ese nombre grabado y busco la manera ahora en las redes sociales, uno encuentra en las redes sociales y le escribes, así como mucha gente me ha escrito por redes sociales, por TikTok, por Facebook, de, oye Diana, tengo un proyecto, ¿te interesaría? Entonces, lo mismo me pasa cuando yo escribo a algún escenógrafo, a algún vestuarista. Entonces, es una cuestión de agenciarse y ahora es mucho más fácil porque cuando yo empecé a hacer producción, todavía Facebook recién estaba empezando. Entonces, no había esa facilidad. Yo literal tenía que averiguar, ir al teatro donde se presentaba esa obra con el programa de mano y preguntar quién era esa persona para que me den el número. Pero ahora no, ahora es mucho más fácil. Vas creando tu propio grupo de trabajo, por así decirlo. Te vas entregando al trabajo, no solo desde convencerte de querer hacer ese proyecto, porque yo creo que cuando uno quiere hacer un proyecto o arrancar un proyecto es muy importante el motor. ¿Qué es lo que tú quieres y por qué quieres hacer ese proyecto? Si ese proyecto no te enamora al 100%, yo te diría mejor no lo hagas, porque como se necesita tiempo de todo lo que significa hacer la producción, vas a necesitar bastante motivación para que ese resultado pues llegue a buen puerto. Y lo primero que siempre tienes que conseguir, aparte del equipo, es tener una fecha en un teatro confirmado, porque si no ese proyecto se va a dilatar toda la vida y no lo vas a terminar haciendo si es que no tienes la confirmación de una fecha de estreno, ¿no? Y yo creo que eso es como que lo más vital para poder tener un equipo de trabajo y tener como un objetivo claro que es esa fecha de estreno o ese espacio en el que tú vas a presentarte. Solamente para complementar un detallito chiquito. Algo que no ha dicho Diana y es que tener sala en esta ciudad es complicadísimo. Tienes que hacer una cola de 2 años. O un año. O un año. Sí. Sí. Ah, no, por supuesto, pero igual hay Tampoco como exagerado, pero unos sí, meses. es O sea, complicado. no es que mañana lo puedo hacer, tanto así como eso. Ok, No hay creo que tantas como ahora sí lo proyectos dejamos ahí, ¿les parece? escénicos, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes? Les Hay agradezco muchos. muchísimo por haber estado esta noche con nosotros. Les agradezco a nuestros panelistas, Omar, Joaquín, Melissa y Diana. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, por favor.
Aviso de servicio público, hay un QR que van a encontrar en la puerta, sí, en el que van a poder también comentar sobre la actividad, así que si quieren hacerlo, bienvenidos. Con este conversatorio cerramos el estudio este año, vamos a ver cómo nos va. Nos han ayudado mucho y gracias a todos por estar aquí, a todas, a ustedes también. Nos encontramos en algún momento. Estamos pensando en retomarlo, creo que sí, ¿no? Vamos a hacerlo, así que en eso estamos. Vamos a ver qué más hacemos porque nos hemos dado cuenta que son espacios necesarios. Así que creo que vamos a seguir conversando. Ya nos propusieron el tema además de financiamiento, así que todo está servido. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gracias.